Hola a todas y a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo desde dónde os conectéis. Estamos en esta segunda convocatoria en la que de nuevo vamos a contar con Marcelo Albala, lo único que en esta ocasión ya está por aquí, por estas tierras, por España. Le saludamos, Marcelo. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Muy Gusto bien, pues saludarte como aquí, siempre. como ves, has cambiado la temperatura, de allí el fresquito a aquí el calor, ¿verdad? Parece que estuviera en otro planeta porque la semana pasada estaba en la nieve y hoy estoy en pleno calor. Pero bueno, estoy en Barcelona, ya mucho más cerca y mucho más cerca en el tiempo también de lo que vamos a hacer en Aranjuez. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, esto se enmarca, esta es la segunda charla así en directo que tenemos contigo y es lógicamente porque estamos ya antecediéndonos a lo que es ese encuentro del 20 y el 21 de este mismo mes de junio aquí en Aranjuez, que lleva por título ese encuentro de 2 días, el contacto extraterrestre consciente comienza por el contacto con uno mismo. Es un taller muy amplio con charlas, conferencias y que podéis ver toda la información dentro de lo que es la página de Contact International UFO Congress o dentro de Genuidad Experience en agenda. Ahí veréis lo que es esta actividad interesante. Voy a dar algunas pinceladas por si es alguna persona de los que se conectan hoy son nuevos. Y nada, Marcelo es un investigador, autor de 13 libros, guía espiritual argentino, y que ha dedicado toda su vida al estudio y a la experiencia directa, al contacto consciente con inteligencias no humanas. Que no se asuste nadie, porque es algo que no es de ahora, sino es de siempre. No es que nosotros nos parezcamos a ellos, sino a lo mejor al revés, quién sabe si somos nosotros en un futuro. Entonces, bueno, habría mucho que hablar. Pero metidos ya en materia, podríamos hablar muchísimo de cada uno de los libros, pero como ya en la anterior ocasión hablamos de ello, vamos a ir un poco al grano, vamos a ir a la materia, ¿no? Y bueno, tú que hablas, Marcelo, de lo que es el contacto y que ese contacto ya está ocurriendo, ¿cómo lo defines? ¿Es externo, interno, simbólico, físico? Cuéntanos tu experiencia, tu opinión y tu conocimiento. Bueno, yo creo que ese contacto ya está ocurriendo y redoblo la apuesta. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo en las charlas que ese contacto ya está ocurriendo con el mismo público, con quienes asistan. Vamos a trabajar eso y vamos a demostrar de que hay muchos más seres contactados de los que creemos. Muy bien, ya nos empiezas a poner los dientes largos, ¿no? Esperando que estés por aquí para poder hablar contigo, para compartir, porque este tipo de encuentros no es solo para trasladar información y hablar siempre de lo que es el fenómeno de las luces, sino lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Y lógicamente las experiencias más cercanas en el tiempo, lo que nos van aportando, lo que nos van corroborando y de alguna manera ver cuál es el camino que tenemos que transitar. Pero, ¿qué señales o qué evidencias recientes consideras claves para afirmar que el gran salto, vamos a llamarlo así, ¿vale? Que ya ha comenzado. ¿Y qué es eso del gran salto? Bueno, señales muchas. Te puedo contar algo que te va a sorprender. Hace un día venía desde Argentina para aquí, para España, en el avión, y hubo un contacto ahí, en pleno vuelo. Y uno dice, pero ¿cómo? El único, o los únicos, mi mujer y yo, los únicos que estábamos mirando por las ventanillas en el momento en que las luces se hacían presentes, éramos nosotros y había más de 300 personas en el avión, pero todos estaban durmiendo. Y he podido, te voy a dar una primicia más, he podido fotografiarlos y lo voy a mostrar en el Congreso cuando esté ahí en Aranjuez. Voy a mostrar esas fotos. No pude llegar a filmarlos, pero sí fotografiarlos. Voy a mostrar esas fotos también, además de todo el material importante que hemos traído para poder compartir con quienes asistan en el Congreso de Aranjuez. Eso por Digamos un que lado. te Eso estaban, como perdón, si... te estaban escoltando, eras como el presidente, ¿no? Que No, lleva la no, no, escolta en el no. avión presidencial. No, al revés. Yo creo que todos estamos siendo escoltados y creo que todos estamos siendo acompañados. Simplemente la gran diferencia es quienes estén atentos y quienes no.
quienes se abran a ese acompañamiento, quienes se sensibilicen, quienes se autoelijan para poder vivir eso. Vuelvo, había 300 personas, por decir un número, no sé, el avión estaba repleto y yo estaba así por la ventanilla y mi mujer estaba ahí al lado conmigo y los dos veíamos lo que estábamos viendo y no podíamos creer que nadie más se interesara por eso o lo sintiera o lo presintiera. Nos llamaba mucho la atención eso. Pero sin embargo, no somos los únicos. Es simplemente un despertar, un despertar a la intuición, un despertar a la inquietud, un despertar a querer, pero a querer desde adentro, no a querer desde lo superficial, a querer como cuando uno más da, más recibe. Y cuando uno simplemente quiere por curiosidad o por una cosita así muy liviana, muy sincera, muy sintética, es como que va a venir esa respuesta. Pero si uno da de adentro, uno realmente quiere investigar seriamente y eso cambia todo, eso te cambia todo, porque te cambia el nivel de investigación, te cambia el nivel de presencia, te cambia el nivel de todo. Y eso es un poco lo que enseñamos o transmitimos o compartimos, porque no me pongo en un lugar de maestro, sino me pongo en un lugar de un discípulo común y silvestre que comparte lo que va aprendiendo. Eso es, creo que, muy importante en estos tiempos. Y me tocó aprender esto, y ¿qué te tocó aprender a vos? Y siempre hay cosas que van como nutriendo a una conversación, a una enseñanza, a una investigación. Entonces, nadie tiene, ni es más que nadie, simplemente cada uno va recogiendo del camino lo que puede y la cuestión es empezar a hacerlo de una manera más profunda, empezar a hacerlo de una manera ya como el paso siguiente de la información. Y el paso siguiente de la información es la formación. Entonces, eso es un poco la tarea, empezar a ir más allá de lo que fuimos hasta ahora y empezar a entender por qué y para qué sucede lo que hoy sucede, por qué y para qué se nos niegan determinados niveles de información. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, no estamos formados para poder recibirlas. Entonces, ¿está bueno o está malo que se nos nieguen? Es exacto, yo no puedo decir que esté bueno ni que esté malo. Sí puedo decir de que a medida que uno cambia, va empezando a recibir más. A medida que uno modifica su interior, también el exterior se hace como parejo de ese interior, porque la ley de atracción es una de las tantas leyes que se pueden investigar de una manera mucho más profunda de lo que se lo hace habitualmente. Eso también lo vamos a hacer allí. Bueno, viviste un momento como uno de los libros de JJ Benítez, querido amigo Juanjo, ¿no? De Solo para tus ojos, ¿no? Aquellos que estabais atentos, ¿no? Que estabais con esa intención, pues lógicamente fuisteis capaces de verlo. Y no solo eso, sino fotografiarlo para dar evidencia de todo ello. Porque cuando uno está con más testigos, hay quien está continuamente grabando, filmando y demás, pero suele ocurrir más cuando, sobre todo, la conexión es mayor, cuando se está en una vibración que está más en el trabajo, en el aquí y en el ahora, en el adentro. Ahí es cuando se produce la verdadera conexión y ahí es donde hay la verdadera, no voy a decir evidencia, evidencia para todos los testigos. Y en los momentos que vivimos, en los que la inteligencia artificial, todos estos fake news, toda esta manipulación de esas imágenes, el hecho de que haya personas que también lo vean y compartan el testimonio es muy importante. Pero bueno, sigamos con las preguntas. Vamos a seguir elevando un poco. Vale, estamos hablando de un contacto con civilizaciones físicas del cosmos o también, y esto lo dejamos deslizar ya en la anterior ocasión, con seres interdimensionales. Bueno, con todo eso y con nada de eso. ¿Por qué quiero decir esto? Porque siempre el contacto es exacto. ¿Y qué quiero decir con esto? Que uno, si se prepara, puede contactar con seres de más elevadas dimensiones. Si no, simplemente puede contactar con esos mismos seres, pero con una serie de transformadores de energía. Porque si le ponemos un voltaje muy elevado a un cable muy finito, lo más probable es que explote.
Entonces, uno puede decir, no, me contacté con X, no le quiero poner nombre, pero sí hay mucha gente que dice contactarse con seres realmente muy, muy evolucionados. ¿Y cómo te va en tu vida personal? ¿Cómo te van tus emociones? ¿Y cómo van tus pensamientos? Bueno, sí, en esto estoy muy bien, pero en esto estoy realmente mal. Y te empiezan a mostrar sus falencias. Entonces uno dice, pudo contactar con este ser determinado X y por otro lado todavía tiene todas estas falencias en su personalidad y hay algo que falla. Hay alguna falta de integridad. Hay una falta de integridad interior, de decir, obviamente que todos tenemos virtudes y defectos, que todos tenemos zonas más elevadas y otras que no tanto, pero si vamos a contactar con seres de primerísima línea, debemos estar en primerísima línea. Y eso no es lo que comúnmente ocurre. Entonces, ¿contactaron con esos seres? Sí, pero con una serie enorme de transformadores que hacen que el voltaje se haga cada vez más pequeño, más acorde a su emocionalidad. Desde la emoción no se contacta realmente. Desde la mente tampoco se contacta realmente. Ah, ¿no? Y entonces, ¿desde dónde haremos real contacto? ¿Desde qué conciencia se hace el real contacto? También vamos a hablar eso en Aranjuez. También vamos a hablar de todo eso. Y vamos a experimentarlo, porque la idea es eso, que se le den herramientas a quienes asistan para poder hacerlo por sí mismos y que no dependan de Marcelo, ni de Joaquín, ni de nadie. Simplemente que seamos consulta o libro de consulta por una cuestión de experiencia, nada más. Pero el contacto y el real proceso siempre es individual. Sí, sigues poniéndonos los dientes largos, ¿eh? Bueno, en ese sentido, cada vez hay más gente con la que te cruzas, que vas hablando con ellos, que aseguran recibir mensajes tanto en sueños o porque tienen intuiciones extrañas. Todo eso, ¿qué es lo que está pasando a nivel psíquico y energético? ¿Qué es lo que se está moviendo? Para un poco que la gente lo entienda, el por qué se está produciendo esta apertura, ¿no? Bueno, cuando uno percibe de alguna manera en un sueño, en un mensaje, muchas veces llegan mensajes como a nivel telepático o a nivel astral, que tienen como distintos grados de veracidad o de distintos grados de, a ver cómo te puedo decir, de originalidad. El resto, cuando viene un contacto a nivel astral, el resto es de la persona. Pero puede haber un gramo de algo fidedigno, de algo real. Un gramo de realidad, 1000 kilos de ilusión. Pero por un gramo de realidad uno se mueve igual. Y está bueno de que haya ese tipo de contactos, sí. Ahora, cuando hay un contacto astral, lo más probable es que la persona no tenga la capacidad todavía de poder discernir realmente o de tener los equivalentes internos para poder interpretar correctamente el mensaje. Por eso hay veces que vienen contactos astrales y que son de los que llamamos feos, de los que llamamos malos, de los que llamamos densos. Y uno dice, pero si contacté con un ser, llamémosle extraterrestre, ¿cómo puede ser de que sea malo? No. Lo que es malo o lo que uno no supo interpretar, todo lo que realmente pasó y que lo tradujo de la manera que pudo y a veces no es la real, a veces no es la fiel. ¿Por qué digo esto? Si yo dijera, ¿habrá extraterrestres buenos y malos? Fíjate, lo bueno y lo malo está dentro de la dualidad. Lo bueno y lo malo está dentro de lo que vive el humano. Pero un ser más evolucionado todavía seguirá aprendiendo desde la ley de la dualidad o ya habrá trascendido eso. Sí, totalmente. Al final también es un tema, entiendo yo, de la conciencia, ¿no? Entonces, la conciencia humana tiene un papel muy importante en todo esto, ¿no? Claro. Pero en estos momentos en los que vivimos, esto quiere decir que nos están esperando o que están activando cosas para realmente que se produzca un encuentro a otros niveles más adelante, porque el ser humano, a todas dudas, estamos todavía, no voy a decir en pañales, quizás hayamos pasado al instituto, vayamos a pasar a la universidad, pero todavía nos queda, porque incluso hasta luego tiene que venir el máster, ¿no? O lo que sea, ¿no? Si seguimos ese Exactamente. proceso de educación.
Exactamente. Si uno dijera, no, ya estamos listos, bueno, si yo pidiera a alguien del público que desmaterialice sus células y las vuelva a materializar en otro lugar, y diría, no, pero esto no lo puedo hacer. Bueno, vamos un poquito más acá, vamos a levitar todos. No, tampoco lo puedo hacer. Pero esos seres sí lo pueden hacer, ambas cosas. Entonces, estamos en pañales. En relación a eso, estamos en pañales. En relación a eso, todavía no sabemos lo que es la ley de gravedad real. En relación a eso, no sabemos lo que es la ley de atracción real. Porque si las células se desmaterializan, se disuelven sin conciencia, el ser desaparece. Pero si esas células se disolvieran con conciencia, esa conciencia podría volver a reunirlas en otro lugar. Eso cambia la historia. Si lo que uno vive todavía está sujeto al peso de la ley de gravedad, su vida va a depender de esa ley. Pero si uno ya puede empezar a investigar, a formarse, a trabajar, a vivenciar en una ley que tiene que ver más con lo consciente desde otro lugar, no necesita imprescindiblemente tener gravedad. Entonces eso hace que un ser levite. Eso cambia la historia. Por eso digo de que estamos en pañales, pero que estamos en la misma escuela. Es decir, cuando entramos al jardín inferior, a los 3, 4 años en la escuela, no imaginamos lo que haríamos o lo que haremos en un futuro cuando estemos en la universidad. Y somos las mismas personas, las mismas almas. Entonces, ¿pero por qué elegimos un colegio o una escuela? ¿O por cercanía de nuestra casa nada más? ¿O por nivel de educación? ¿O por camino de educación? Yo creo que elegimos por eso, porque nos gusta el nivel de educación, nos gusta lo que se vive en esa escuela, no elegimos cualquiera. Nos gusta llegar a un punto determinado por un camino determinado. Entonces, si hemos elegido este tema como curiosidad, hemos elegido este tema porque lo sentimos, porque de alguna manera creemos o sabemos que es parte nuestra. Entonces, podemos hoy estar en esos primeros años, pero sabemos que en un futuro, si seguimos trabajando en nuestro interior, vamos a poder hacer cosas que hoy ni siquiera imaginamos. Un ejemplo, desmaterializarnos y volvernos a materializar. Un ejemplo, levitar, simplemente. Hoy lo vemos como algo imposible, y lo es, pero no hay imposibles cuando uno es sensible de verdad. No hay imposibles cuando uno es consciente de verdad. Hay quienes han llegado a hacer esas cosas. Entonces, bueno, increíble, increíble, porque al final esta misma información y esto que tú te trasladas, hay algunas otras personas también que están dentro del ámbito del contacto que informan o dan información relativa a todo esto, ¿no? Cada uno dice cada maestrillo con su librillo, pero al final lo importante no es el mensajero, sino el mensaje que hay detrás de todo esto. Entonces, es de agradecer el ver diferentes posturas que nos llevan, o formas de entenderlo, que nos llevan al mismo lugar. Ese cambio de conciencia, esa evolución como el ser humano. Así que, bueno, de nuevo, gracias por compartir. Bueno, toda esta información relativa a lo que es la existencia de estos otros seres, de estas otras realidades, de cómo están interactuando, sabes que hay grupos, gobiernos que llevan manejando toda esa información desde hace mucho y lo van dosificando como con cuentagotas. Entonces, en tu opinión, porque esto ya hemos hablado en otras reuniones con expertos, con investigadores, pero en tu opinión, ¿por qué crees que esto no se da abiertamente toda esta información? Cuéntanos tu opinión al respecto. Si uno preguntara, ¿qué tiene más poder? ¿Un gobierno o la vida misma? Si uno pudiera darse cuenta de que quienes gobiernan pueden ser buenos o malos, si lo vemos desde un punto de vista humano, podemos ver como actitudes egoístas, podemos ver un montón de cosas, o podemos ver actitudes de cuidado, según desde la conciencia donde uno lo mire. Pero así todo, seguimos viéndolo desde dentro de lo humano. Ahora, ¿cómo verá esto la vida? ¿Cómo verá el ocultamiento de información?
desde el ángulo, desde nuestra relación directa con la vida misma, no desde la relación con un gobierno. Ah, entonces la cosa cambia. ¿Por qué no puedo acceder a determinadas informaciones todavía? Porque quizás me falte algo para poder comprender. Estoy en la misma escuela, tengo 3 o 4 o 5 años, estoy en la misma escuela en la que iré a la universidad, pero todavía me faltan muchas vivencias, todavía me falta mucha conciencia. Cuando ese momento llegue, cuando esa madurez, que esa es la palabra clave, madurez, cuando esa madurez llegue, esa madurez interior, no hay ningún gobierno que pueda oponerse a algo que tiene que ver con lo interno. No hay ningún gobierno que pueda frenar la evolución humana. Pueden tratar de impedir, pueden tratar de buscar la vuelta si fueran los más malos del mundo, o pueden simplemente cuidarnos de nosotros mismos. Entonces, yo no pongo ni juzgo ninguna de las opiniones, pero simplemente observo que la relación de uno puede ir mucho más arriba de lo que hoy está, que la madurez puede llegar de una manera diferente y que no depende de nadie, absolutamente de nadie, ni siquiera de ningún gobierno, el que uno pueda madurar o no. Es uno el que decide investigar su interior, es uno el que decide observar primero su vida cotidiana, porque ahí empieza el camino. Es uno el que decide después avanzar, más allá de lo que el afuera le diga, mucho más allá de lo que el afuera le diga. Bueno, te voy a seguir embarrando en todo esto y voy a meter un poco el dedo en la llaga, ¿no? Sabes que estamos nosotros organizando y en contacto con infinidad de personas del ámbito de la investigación, del fenómeno OVNI, de los no identificados, pero también del ámbito del contactismo, ¿no? De las personas que afirman estar en contacto con seres de otras realidades, dimensiones, tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, hay a veces disparidad en algunas opiniones sobre lo que son los mensajes o sobre las experiencias vividas. Esos errores que a veces son comunes, ¿vale? ¿A qué crees que se deben? ¿Por qué se producen? ¿Por qué hay esa discrepancia entre unos y otros? Que quizás son matices. Al final es que estamos viendo simplemente lo que es el árbol y no nos damos cuenta de lo que es el bosque que hay detrás, ¿no? Claro. Bueno, hay muchas formas de graficar esto. Imagínate un aula donde hay 50 alumnos y ese es el último día de clase de la universidad. Los 50 alumnos al día siguiente se van a recibir de médicos, ¿sí? Y esos 50 alumnos, 49 están viendo su celular mientras el profesor está hablando, porque ya saben de que aprobaron, de que está todo bien y que no tienen por qué darle demasiada atención. Todos se van a recibir de médicos ese mismo día. Y hay uno que está atendiendo al profesor. Al día siguiente todos se reciben de médicos. ¿Con cuál te atenderías? ¿Te atenderías con los 49 que no les importó esa última clase o con el único que estaba atento? Todos tienen el mismo título, pero no todos vieron lo mismo. Y eso va de acuerdo a imaginemos, traslademos este ejemplo a un momento de contacto, donde habrá quienes estén mirando lo que realmente está pasando desde su vacío interior. Y habrá quienes estén proyectando lo que tienen en su interior en el afuera. Y cuando uno proyecta lo que tiene en su interior y no ve la realidad pura, ve lo que está emitiendo. Cuando uno está opinando, su opinión de alguna manera nubla la realidad, no ve realmente. Entonces, ahí pueden surgir infinidad de conceptos dispares sobre un mismo hecho. ¿Por qué? Porque no ven la realidad pura. Cada uno ve proyectándole de acuerdo a lo que tiene dentro. Y eso es muy común de que pase. Eso es muy, muy común. O están desatentos, o están pensando en otra cosa, o le están poniendo su historia, su idea, su proyección. Entonces va a haber tantas ideas y tantas narraciones de un mismo hecho como personas hubo en ese día. Claro, vosotros en definitiva estáis en esa labor de difusión, de divulgación, de todo eso que vais recibiendo, que también hacéis vuestro propio filtro, ¿no? O sea, no es lo mismo quizá
o tiene matices, ¿no? Si es un contactado, por ejemplo, en Estados Unidos, o uno en Latinoamérica, o uno en Europa, ¿no? O incluso hasta en China, en India. O sea, la cultura, la forma de entender, incluso el mensaje, el contacto, se adapta un poco, ¿no? Para no generar esa distorsión, sino una resonancia con el estado no solo vibratorio de la persona, sino de la cultura y la religión, lo que tenga, ¿no? Que condiciona un Claro. poco esa perspectiva, ¿no? Que es lo que estás hablando también, ¿no? Bueno, mira, yo vivo en Capilla del Monte, en Córdoba, en Argentina, que es un lugar como emblemático de todo este tema, donde es muy común tener contactos, donde es muy común tener distintas experiencias. Y no solo va la gente, o no solo la gente que vive ahí, sino va mucha gente de todo el mundo a hacer ese tipo de experiencias. Y hay de todo. Hay de todo, pero es como un supermercado. Vas a encontrar personas que dicen totalmente cosas absurdas y que lo, tienen algo delante y están hablando de algo absurdo. Y hay otros que simplemente vieron, vivieron, experimentaron y transmiten lo que vivieron con una fidelidad increíble. Y ambos estuvieron en el mismo momento, en el mismo lugar. Y gente que viene de todo el mundo con su historia y quizás le producen y le proyectan su historia al lugar y te dicen Capilla del Monte es tal cosa o Capilla del Monte es tal otra. Y vos decís, pero no, no está pasando eso. Uno está viviendo otra cosa. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado, no por maldad, o a veces debe haber quizás algún ser que no esté en sus cabales para hacer algo bueno, pero que también debe haber de esos. Pero la idea es ver por uno, experimentar por uno mismo. Y eso es fiel a tu propio proceso. Estés donde estés, no importa. Claro, las personas que suelen acudir a todos estos encuentros, es como que sienten una llamada, ¿no? Una llamada, pero muchas veces no saben, bueno, pues cómo empezar a conectar, ¿no? Cómo hacer filtro de eso que se produce, saber si es real, si no. ¿Tú qué recomendaciones le darías a esas personas que asisten a este tipo de encuentros? Más que nada para que se lleven algo. Bueno, siempre se llevan algo, ¿no? No es solo por Sí, experiencia, sino de entendimiento, de comprensión, de filtrado, de resonancia con lo que hay. Pues cuéntanos, ¿por dónde empezarías? ¿O por dónde debería empezar esta persona? primero por ser seria en su investigación. Hay muchísimos ejercicios que uno puede hacer para de alguna manera entrenar su propia seriedad. Podemos hacer algo muy simple ahora mismo, si quieres. ¿Sí? Te paras en la esquina de tu casa, ¿sí? Sales a la puerta de tu casa, donde sea, ¿sí? Y Cuidado que te hacen simplemente... caso, ¿eh? Cuidado que te hacen ¿Eh? caso. Se van ahora y no nos ven. Cuidado, que lo hagan No, después. no, 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 después cuando termine de ver este video, te vas a la puerta de tu casa y simplemente intuyendo si va a pasar primero un hombre o una mujer. Y uno sabe, y puede ser serio o puede mentirse a sí mismo. Uno sabe cuando intuye, cuando adivina, cuando se hace trampa o se autotrampa. Entonces, entreno mi seriedad, entreno ser sincero conmigo mismo, aunque me equivoque. Lo más probable es que me equivoque. Lo más probable es que uno simplemente quiera adivinar si va a ser un hombre o una mujer. Pero cuando uno empieza a intuir, empieza a decir, yo no sabía, realmente no sabía, pero sí estaba seguro de que iba a ser una mujer. Pero yo si lo razonaba, no lo iba a adivinar. Si lo sentía, tampoco lo iba a adivinar. Simplemente intuir que es algo mucho más profundo, que también se puede entrenar, y esto es una manera muy sencilla de hacerlo, ¿sí? Porque entrenás la intuición y la seriedad al mismo tiempo. Entonces, cuando uno tiene eso adentro, puede ver en el afuera. Cuando uno empieza a ser serio consigo mismo, puede ver quién lo es y quién no. Y eso es un poco como una recomendación. Estés donde estés, en el país que estés y ante quién estés, de poder ver de esa manera cualquier persona, cualquier situación, cualquier momento e incluso cualquier encuentro. Claro, todo eso, por ejemplo, vuelvo a repetir, cada maestrillo tiene su librillo, pero al final
Lo importante es el mensaje y cómo llegar, que es lo que estás diciendo, porque hay fórmulas a través de lo que es la meditación, de la mantralización, del sonido, ¿no? Hay diferentes formas, pero tú, aparte, estás dando un poco las pautas. ¿Qué es lo que haces? Y vuelve a ponernos los dientes largos. ¿Qué es lo que sueles hacer o sueles recomendar para esa conexión? Bueno, fíjate que yo no hago ningún mantra porque lo considero algo muy poderoso, pero artificial. ¿Y por qué digo esto? Porque yo sé que si un mantra se dice correctamente, va a provocar una apertura en una dimensión, va a provocar una apertura a que algo de alguna manera descienda y se presente, se exprese. Pero, ¿estoy preparado para poder recibirlo o simplemente tengo la llave de un reino que no conozco? Ah, eso cambia la historia. Y si además con uno vienen muchas personas que uno tampoco conoce, que no sabe del proceso donde están parados, pero por hacerse el rey de América o por hacerse el importante, yo tengo la llave, digo este mantra y las luces van a aparecer. Y eso pasa. Esa energía que desciende, esa energía que se posa por todas las personas, de alguna manera entra en cada uno de los presentes. Y el que está preparado para poder recibirla, ningún problema. Pero el que no está preparado para poder recibirla, quizás podía recibir 3 de energía, está recibiendo 10. Esos 7 que le sobran se van a tener que descargar. ¿Y cómo se descargan? En la vida cotidiana, mediante un problema. Entonces, eso genera karma. Yo no entro en eso. Yo no quiero entrar en eso. Entonces Claro, prefiero que las personas que vengan a un encuentro, que las personas que vengan a una experiencia, porque uno no puede nunca asegurar un encuentro, sí uno puede asegurar una experiencia. Y eso es clave también, porque si yo dijera, bueno, va a haber seguro un encuentro, uno va a venir y va a esperar la luz. Y en realidad el encuentro primero es adentro de uno mismo. Entonces, quienes vienen y podemos sí asegurar de que brindaremos herramientas suficientes y necesarias para poder arribar a un encuentro, sí. Ahora depende de la seriedad con la que cada uno lo encare, depende de donde esté parado cada uno en su propio proceso personal. Y eso también se va a trabajar y se va a ayudar a todos. Pero la cuestión está en no promover la superficialidad o la espectacularidad, sino más bien el proceso real interior, que después puede dar algo espectacular o algo grande a nivel afuera. Eso es un poco clave. Es un trabajo diferente, es un trabajo del próximo paso del tema extraterrestre, porque estamos acostumbrados al fenómeno, estamos acostumbrados a vernos separados de ellos, y en realidad esto empieza a darnos cuenta y a darnos pautas de esa unión, de esa familiaridad, de esa de alguna manera empatía que tiene nuestro interior para con ellos. Eso es clave para poder evolucionar, y cuando uno evoluciona el contacto se acrecienta. tú has dado la clave porque además hay mucha gente que acude a nuestros encuentros con miedo porque ya desde el ámbito cinematográfico pues han encargado de hacer películas en las que la mayoría, no digo todas, se presenta como que lo de fuera, todo lo que fuera, pues es terrorífico, es malo, y te viene un ser que es capaz de crear naves que atraviesan el espacio-tiempo, que viajan millones y millones de kilómetros, que abren agujeros, y luego resulta que son bichos con patas que te chupan la sangre, ¿no? Incoherencias, pero que a nivel cinematográfico pues funcionan, por desgracia funcionan, muchas veces, y al final condicionan a lo que es el testigo, en este caso el que está viendo esa película, y esa cultura de lo de fuera como que es negativo, que es malo y demás, pues hace que bajemos un poco la frecuencia, por esa ignorancia, pensando que es eso, ¿no? Entonces sí es importante, como tú bien has dicho, ese trabajo de interiorización, de elevar la frecuencia, de darse cuenta de que no hay que tener miedo. Todo, la ley de atracción, ¿no? Como tú has dicho, si estás vibrando alto, y además es lo que se hace en estas actividades, solo puedes atraer cosas buenas, a seres que te van a ayudar. Y muchas veces incluso yo he llegado a vivir de gente
que no es que haya conectado con un ser extraterrestre, sino quizá con un ancestro o con un guía. O sea, esto es tan... no debe decir que se entremezcle, pero son realidades que todavía no comprendemos del todo. Claro. Hay que ir con la mente abierta, pero también en sintonía y sin miedo, ¿verdad? Porque tú entiendes que este papel del miedo juega, bueno, muchísimo lo que es el desenlace de este tipo de actividades. Bueno, mira, te tiro primero una pregunta. Si un maestro te ayuda, ¿es bueno? Si un maestro te ayuda, yo no sé si te hace un bien, porque no vivís el proceso por ti mismo. Y en algún momento, si no lo vivís por ti mismo, lo vas a tener que vivir. No es solamente tener una nota en el boletín de calificaciones donde tenga un 10 y ya está, porque el maestro me ayudó, entonces yo enseguida lo capté, lo que él me dijo todas las respuestas y ya está, me saqué un 10. No, lo que importa es que uno aprenda. Lo que importa es que uno lo experimente por sí mismo. Lo que importa es que uno pueda observar en su propia vida todo eso que está moviendo, todo eso que está cambiando, todo eso que está evolucionando. Y después de eso, venga el 10. Por un maestro que te ayuda, yo no sé si es bueno. Es como las mariposas y las crisálidas, cuando está la crisálida que está todavía la mariposa dentro y uno va y lo abre para ayudarla a que salga. Esa mariposa. Entonces, observar la naturaleza con otra lógica es un poco la clave para poder trascender todos esos miedos, para poder trascender esas falsas ideas, para poder trascender todo eso que se nos pone como filtros para que solo lo sobrepasen quienes realmente son serios. El otro se queda en el miedo, el otro se queda en lo superficial, en la forma, en su propio miedo, en su propio proceso. Entonces, son trampas. ¿Las trampas son buenas o malas? Son trampas. Son trampas. Donde uno caiga en eso, va a decir que esa trampa era mala. Donde uno trascienda eso, le va a agradecer a la trampa, porque le ayudó a trascender el nivel donde venía vibrando. Eso es un poco la lógica para poder observar este tipo de películas o este tipo de comentarios o este tipo de personas que se dedican a hablar de todo este tipo de cosas. Entonces, ¿pueden generar el miedo? Sí, la cuestión está en si uno cae o no. Hay que entender todo eso y siguiendo el paralelismo de lo que tú estás diciendo, es como un profesor de autoescuela, ¿no? Te lo va a poner difícil porque va a tener un examen difícil, porque al final si tú apruebas serás un conductor y si eres un mal conductor porque te han facilitado demasiado las cosas, lo más seguro es que alguien cruce la calle y la atropelles o se te vaya el coche y tengas un accidente. Entonces, como dice un querido amigo común nuestro, Sisto Paduels, cuanto mayor presión hay sobre el carbón, mejor diamante. Exacto. Lo único que somos diamante en bruto y hay que pulirlos todavía un poquito. Mira, tuve una profesora en la secundaria que todo el colegio le tenía mucho miedo, porque solamente ponía dos notas. En cualquier examen te ponía simplemente dos notas, 1 o 10. No había término medio. Y justo me toca a mí. Justo toca a mí división y en segundo año de matemática tenía esa profesora donde era brava, era muy bravo estudiar así, porque la presión que ejercía era 1 o 10, y todos pasamos por habernos sacado un 1, pero también te daba oportunidades permanentes para que pudieras levantarlo, para que pudieras trabajarlo, y nos esforzamos en sacarnos 10. Y te da oportunidades y uno las tenía que tomar. Y uno tenía que autoexigirse. Y sí, era muy brava como profesora, pero uno terminaba el año, que no me llevé matemática ese año, le agradecí muchísimo porque me enseñó no solo matemática, sino en la vida misma, a no quedarse, a, de alguna manera, entre comillas, y en el buen sentido de la palabra,
a autoexigirse, a ir siempre un poquito más allá, a no quedarse con lo que a uno le dijeron, sino ir a investigarlo por uno mismo, a empezar a experimentar, a empezar a profundizar. Eso excedió con creces la materia de matemática. Para mí fue una gran escuela de vida esa profesora. Y estaba en la escuela común como cualquier persona, pero había que verla. Y eso es la clave. Los grandes mensajeros están en nuestra vida cotidiana y debemos aprender a verlos. Bueno, sigamos con un poco lo que es el proceso y también lo que es el inicio de esta charla, que no hemos profundizado mucho y lo hemos denominado el gran salto, ¿no? Esto que algunos llaman, dentro de lo que es nueva era, esa ascensión, dentro de lo que es el contactismo, esa reconexión con esa otro plano dimensional, con la cuarta o quinta dimensión. Cada uno lo llama de una manera, pero ¿tú crees que eso se va a producir? Y si se produce, en tu opinión, ¿habrá una humanidad que transite por ese lugar y otro que siga teniendo que aprender otras cosas y esté en otra realidad? ¿Cómo lo ves tú? Como decimos nosotros, en cristiano, ¿no? Y perdón por decir, no quiero identificarme con ninguna religión, pero que lo entienda la gente. ¿Cómo lo puede entender si es que realmente tú crees que esto puede pasar o estamos transitando en ese camino hacia ese salto, cambio, etcétera? Bueno, yo agradezco mucho esa pregunta porque es algo que te puedo graficarlo en algo que me sucedió hoy mismo en plena ciudad. En este momento estoy en Barcelona y salimos de paseo con la familia, con mi hijo, con mi mujer con mi sobrina y mi cuñada, a caminar por el centro de Barcelona. Y son veredas muy amplias, es muchísima la cantidad de gente que hay, y estábamos en pleno centro y de repente veo a una persona con un cuerpo muy deforme, que no se podía valer por sí misma, que estaba sentado sobre una lona, sobre una manta, en plena vereda, en pleno centro de Barcelona, pidiendo que alguien lo ayudara. Era simplemente, no se podía mover por sí mismo, estaba una silla de ruedas atrás y él estaba solo, solo. Y vuelvo a repetir, el cuerpo era muy deforme y tanto que no se podía valer por sí mismo, pero sí podía mover sus brazos. Y, y no, sentí que debía acercarme. Sentí que debía acercarle y darle unas monedas que tenía. Y no siempre siento eso, pero esta vez lo sentí. Y fui fiel a ese sentir. Fui fiel a esa intuición más que un sentir. Porque no razoné, ni siquiera lo sentí emocionalmente. Simplemente sabía que tenía que acercarme. Y me acerqué y le di esas poquitas monedas que tenía. Y él levantó sus ojos. Te puedo asegurar. Tranquilo, te Estaba entiendo, dentro, porque esto nos toca la fibra, porque al final es que esto nos ayuda a ser mejores seres humanos. Así que te entiendo porque estoy en resonancia contigo y la mayoría de las personas que nos están escuchando. Ese es el quien cambio. estaba dentro de ese cuerpo era un alma extremadamente evolucionada, que de alguna manera había pedido esa encarnación de tanto sufrimiento para poder terminar un enorme proceso. Sus ojos hablaban de eso. Fueron segundos nada más. Y estaba en pleno centro de Barcelona. Millones de personas pasaban a su lado. Pero la cuestión era verlo. La cuestión era experimentar lo que ese ser tenía para compartir, no la limosna que uno podía dar. Era enorme, enorme. Y eso trascendió la dimensión física con creces, porque me hizo ver
lo enorme que somos todos y no lo sabemos. Por eso agradezco esta pregunta, porque la dimensionalidad está absolutamente en todos lados. Lo que no está en todos lados es la conciencia, y esa es nuestra tarea. No tienes que agradecer nada, querido amigo Marcelo, querido maestro. Ya te digo maestro porque vienes a enseñar y mucho, sobre todo desde el corazón y en el resentir. Pero hay gente que en estos encuentros piensa que lo que organizamos, lo que hacemos, es para ver las luces, para pasar un rato y ya está. Y luego en su vida no cambia nada. Y realmente estos encuentros son para entender lo que somos, para conectar con nosotros mismos y que estos sean despertadores de conciencia, para que seamos mejores seres humanos, para que seamos mejores personas y para que accionemos, no para que hagamos la inacción. Como tú bien has dicho, pasaste, lo intuiste y accionaste. Estos momentos requieren no solo de conciencia, es un paso más. Son acciones en conciencia. Y ya hemos sido guerreros de luz, todos estos que decimos que estamos en el camino y demás. Eso hay que dejarlo de ya, no hay que hablar de lucha. Hay que ser embajadores de paz y ejemplos para los que nos rodean. Y esas acciones son las que realmente reflejan que hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Así que, bueno, pues lo siento igual que tú, ese resentir y seguramente la mayoría de las personas que nos están escuchando, porque ese es el camino, el verdadero camino de nuestra humanidad por el que tenemos que transitar. Que esto sea solo una excusa, que sea solo una excusa. Pero lo importante es eso, las acciones en conciencia. Así es, así es. Bueno, quedamos sorprendidos los dos. Bueno, esperemos que esto también siembre estas semillitas de conciencia, no los que están escuchando, que estoy seguro de que están también en el camino y a todos nos queda por seguir avanzando, ¿no? Pero porque sean ejemplo y sean luz para aquellos que tienen alrededor. No ir a meditar, a compartir y luego te metes en el coche y se te cruza uno y casi que te bajas para matarlo porque casi te roba, ¿no? Coherencia, por favor, coherencia fundamentalmente. Y aquí se aprende todo eso. Y aquí se viene a experimentar, a compartir, pero a que te lo lleves a casa. A que te lo lleves a casa y lo ejemplifiques cada día con acción. Bueno, ya nos hemos puesto guerrilleros y no, es embajadores de paz. Bueno, tú personalmente, ¿qué es lo que, bueno, si lo has estado diciendo, ¿no? Pero era una de las preguntas, en este camino, pues, ¿qué conclusión puedes sacar con relación a todo este transitar, a este caminar, a este momento en el que estamos ahora y un poco lo que tú vas a trasladar en el encuentro de Aranjuez de próximas fechas, de ese 20 y 21 de junio? Cuéntanos, ¿a dónde te ha llevado y hacia dónde tenemos que ir? Me ha llevado a poder investigar, a poder experimentar que uno es mucho más de lo que cree ser. Y cuando uno dice esto, no son solo palabras. Cuando uno puede darse cuenta de que puede ir mucho más allá de lo que conoce, que puede ir mucho más allá de lo que siente, que puede vibrar mucho más alto de lo que comúnmente uno vibra, que eso también es uno. Y que eso, si uno le da lugar en su vida cotidiana, si uno le da lugar en sus quehaceres, empiezan estos quehaceres también a cambiar. Empiezan esa vida cotidiana también a cambiar. Entonces es mucho más que experimentar o que ver una luz, es mucho más que una curiosidad sobre un tema. Y vuelvo con algo que es clave. Si tienes curiosidad sobre el tema extraterrestre, es porque hay algo de ti mismo que ya está ahí. Es algo que está esperándote, esperando por tu propia conciencia, por tu propio despertar, por tu propia evolución o por tu propia madurez para poder expresarse desde ahí. Y eso uno lo gana, eso uno lo va ganando día a día a medida que trabaja, a medida que va investigando, a medida que va conociendo, a medida que va mirando a su alrededor. Se da cuenta de que el alrededor empieza a cambiar, de que cosas que eran aparentemente imposibles de solucionar se disuelven, que cosas que eran casi increíbles de que sucedieran empiezan a suceder. Y uno dice, pero si yo estoy trabajando en otro tema, estoy trabajando en mí mismo, ¿cómo puede ser que se arregle lo de afuera? Y porque lo que es adentro es afuera.
Y eso es clave. Cuando uno empieza a darse cuenta de que todo lo que vive a su alrededor tiene que ver con un sector de uno mismo, empieza a tratar esos sectores de uno mismo y entonces empieza a ser artífice de su destino, artífice consciente de su destino. El tema extraterrestre es muy práctico, es de todos los días, porque cuando uno observa su propio proceso, se acercó un poquito más a lo que llama elevado, a lo que llama maestro, a lo que llama extraterrestre o evolucionado. Se acercó un poquito más. Y ese poquito más, si le sumo otro poquito más y otro más y otro más, cuando me quiero acordar es un mucho. Y cuando uno se acuerda, se ha acercado mucho, empieza a tener otro tipo de vivencias. Entonces no tiene que ir a buscarlas a ningún lado, sino que le empiezan a llegar porque las empieza a traer a su propia vida. Empieza a modificarse también su entorno. Las personas que lo combatían y que esto y que lo otro empiezan a dejar de existir, empiezan a disolver sus temas. Y uno dice, pero esta persona yo jamás me hubiera imaginado que me iba a dar un abrazo y me lo da. Esta persona jamás me hubiera imaginado que iba a terminar de agredirme y ya no me agrede más. Y ya la vida lo sacó de mi círculo, la vida lo sacó de mi ámbito. Y bueno, ¿y qué cambió? Mi interior. Eso une el crecimiento personal, el crecimiento individual, con el crecimiento de alma y con la evolución de lo que llamamos alma hacia un futuro diferente que tiene que ver con lo extraterrestre, porque nuestra alma no deja de aprender, no deja incluso de aprender en la Tierra. Bueno, y al filo de la conclusión de lo que es esta charla, ¿nos puede decir de manera resumida, así qué prácticas, qué ejercicios, qué actividades se van a realizar aquí en Aranjuez para no solo esa conexión con ellos, sino con nosotros mismos y esas herramientas que se lleven las personas? Cuéntanos un poco de manera resumida, por favor, Marcelo. Bueno, sí, vamos a hacer el día viernes 20 de junio, este próximo viernes, no, el otro, viernes 20 de junio, ya estamos casi, haremos una charla que se llama Contactados para empezar, donde se va a probar de que hay muchos más contactados en el mundo de lo que uno cree. Y están mucho más cerca de lo que uno cree. Y el contacto está mucho más a mano de lo que uno cree. Eso es como así para empezar. Luego vamos a hacer la presentación de los libros. Voy a llevar 7 libros, diferentes 7 títulos. De los 13 que he escrito voy a llevar 7 para poder hablar un poquito de cada uno, para poder mostrar un poquito, y vamos a experimentar cositas también ahí. Vamos a mostrar mucho material que es propio, que no está en internet ni va a estar en internet, sino que me ha tocado filmar y fotografiar a mí y que solo van a las charlas. Vamos a hacer un café de conciencia, donde vamos a tener un diálogo, vamos a charlar un rato contigo, Joaquín, y con el público, con quienes quieran hablar. Luego el día 21, el sábado 21 por la mañana, vamos a hacer una charla que se llama Los tiempos han llegado. Y cuando uno dice esto es un título fuerte, porque ¿estaré listo para esos tiempos? ¿Habré trabajado lo suficiente en mi interior para esos tiempos? Bueno, de eso vamos a hablar y de eso vamos a investigar y vamos a hacer ejercicios de formación. Vuelvo, la información de alguna manera es el paso anterior. La formación es lo que viene y es lo que está en realidad. Luego vamos a hacer un pequeño break, pero después vamos a hacer un taller que se llama Maestro de mí mismo. Un taller donde uno puede experimentar su visión de la vida cotidiana desde su propia alma. Uno puede experimentar de alguna manera su propia eternidad, dicho en 2 palabras. Luego, bueno, vamos a tener nuestro almuerzo, luego vamos a tener otra charla que se llama Claves de un contacto, donde vamos a dar muchos ejercicios para poder experimentar ese contacto y vamos a ir acercándonos al momento culmine o al momento clave, que es el de la noche, previamente con una charla más, porque va a haber muchas. Esta se llama Ser el nuevo ser. Es donde se dan diferentes pautas de lo que un ser que de alguna manera pueda encajar en ese futuro, en ese gran salto, tiene que vivir. Y no es una exigencia, sino algo natural donde uno tiene que desembocar
para poder vivir y poder disfrutar de ese escenario nuevo. Ser el nuevo ser es la clave en todo el tema extraterrestre. Ser el nuevo ser es la clave del próximo paso del tema extraterrestre, de ese gran salto. Y luego vamos a ir a otro lugar donde vamos a hacer una meditación que se llama meditación de contacto, donde uno puede experimentar interiormente ese contacto fielmente, verazmente, y uno puede ser serio con uno mismo, porque uno se va a dar cuenta de que hubo algo más de lo que él pensaba, de lo que él conocía y vivió y pudo experimentarlo. Eso ocurre y bueno, vamos a experimentarlo en ese otro lugar, donde quizás podamos ver algo en el exterior también, no lo sé. A veces sí, a veces no, o mejor dicho, el 99,9% de las veces que he hecho todo esto, sí hemos visto cosas. El 1 o el 0,001 es porque la persona tenía los ojos cerrados, pero estaban ahí. Así que es todo, dicho en dos palabras, toda una serie de enormes actividades que vamos a hacer los días 20 y 21 de junio en Aranjuez. Marcelo, es como siempre todo un placer compartir contigo. De manera telemática ha sido hasta ahora, pero ahora próximamente el 20 y el 21 ya será de manera personal, física, compartiendo, resintiendo, como una hermandad, vamos a llamarlo así, o simplemente personas que tienen un mismo sentir para accionar en conciencia. Investigador, escritor, guía espiritual, pero ante todo, y creo que la audiencia puede dar fe de todo ello, una buena persona y una persona coherente en acción. Así que muchas gracias, Marcelo. En breve nos vemos y un placer de nuevo compartir y que será aquí en Aranjuez cuando nos veamos. Muchas gracias. Gracias a ti, Joaquín. Bueno, y a quienes hayan resonado, a quienes hayan sentido, quienes hayan intuido de que deban ir, de que sientan como algo, una cosquillita dentro que dice yo quiero estar en eso, denle lugar a eso, aunque sea el 1 por 1000 de ustedes mismos, porque eso es la chispa que puede encender algo realmente maravilloso en sus vidas. Así que nos vemos el 20 y 21 de junio allí en Aranjuez. Un abrazo para todos. Nos vemos. Un abrazo enorme. Gracias de nuevo. Gracias. Gracias a todos por estar compartiendo con nosotros este ratito. Gracias.